Hola 413. Hola. Vamos a hablar de el concepto de lógica. Yo soy Ale Merlano. Yo soy Mafer Pérez. Y yo soy Mafer Nava. También tenemos a Aldo Chávez y a Diego, pero no están aquí porque ellos decidieron darnos la información y nosotras decidimos hacer esta parte porque nos dividimos el video. Y bueno, pues vamos a empezar con la lógica formal. La lógica. La lógica es una ciencia formal que estudia los principios de la demostración e inferencia válida. La palabra deriva del griego antiguo logike, que significa dotado de razón, intelectual, dialéctico, argumentativo, y que a su vez de logos, palabra, pensamiento, idea, argumento, razón o principio. La lógica examina la validez de los argumentos en términos de su estructura lógica, independientemente del contenido específico del discurso y de la lengua utilizada en la expresión, y de los estados reales a los que dicho contenido se pueda referir. Esto es exactamente lo que quiere decir que la lógica es una ciencia formal. Lógica formal. La lógica formal es la parte de la lógica que, a diferencia de la lógica informal, se dedica al estudio de la inferencia mediante la construcción de lenguajes formales, sistemas deductivos y semánticas formales. La idea es que estas construcciones capturen las características esenciales de las indiferencias válidas en los lenguajes naturales, pero que, al ser estructuradas, formales y susceptibles del análisis matemático, permiten realizar demostraciones rigurosas sobre ellas. La lógica formal no debe de ser confundida con la lógica matemática, antes llamada lógica simbólica, que es una subdisciplina de la lógica formal. Y bueno, el objeto de estudio de la lógica formal, empecemos con el enfoque principal. Busca la verdad y separar lo verídico de lo falso. Y el objetivo es ofrecer leyes y estructuras para el razonamiento correcto. Mientras que la materia de estudio o el tema de estudio es el razonamiento. Principios lógicos supremos. Los principios lógicos supremos son las leyes o reglas que norman nuestro pensamiento. Por ejemplo, la razón suficiente. El creador es Wilhelm Leibniz, y dice que el objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Tercero excluido. A es B o A no puede ser B. Todo tiene que ser o no ser, y fue expuesto por Aristóteles. Asimismo, Aristóteles expuso la no contradicción, porque es imposible ser algo que no sea y sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Principio de identidad. En este principio establece que todo objeto es idéntico a sí mismo y se simboliza A es A. Y factores del pensamiento. Cosas que influyen en el pensamiento, circunstancias, algo que influye en el pensamiento, viene de factum, que significa hecho, causas y elementos. Razonar, analizar, reflexionar, todo lo relacionado con la actividad psíquica. Pensar es generar o tener ideas que te llevan a conceptos que dan lugar al conocimiento. Y bueno, los factores podrían ser el entorno, los hechos, entes, objetos. Es algo que está existente, como por ejemplo los sentimientos, las percepciones, que son imágenes, como recuerdos, imágenes, fantasías o sensaciones. Lógica y epistemología. La epistemología es el estudio de la lógica y la teoría del conocimiento. Ambas son ramas de la filosofía. Podemos considerar diferencias en su propósito, ya que la lógica estudia el pensamiento para no cometer errores y llegar a la verdad. Sin embargo, aunque cuando razonamos, no pensamos, no siempre razonamos al pensar, porque este abarca recuerdos, sensaciones, emociones, creencias, ideas y percepciones, lo que no busca la teoría del conocimiento, epistemología. Y bueno, pues ahora vamos a ver la diferencia entre la lógica y la psicología, pero también su relación. Y bueno, la lógica es razonamiento del movimiento, mientras que la psicología son creencias de manera al actuar en base a varias experiencias. La lógica es la rama de la filosofía que se encarga de estructurar el juicio y operar conceptos. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento de las personas y el pensamiento que lo genera.
La lógica es una rama de la filosofía que busca cuidar los errores y considera un orden natural e inmutable de los hechos. Y mientras que la psicología estudia la mente y el porqué de la conducta de las personas. Y bueno, existe una diferencia en la lógica de lo real y lo irreal. Su carácter es objetivo y se rige mediante el razonamiento. Mientras que en la psicología las emociones es el que maneja el individuo. Ahora vamos ya está grabado. Ahora vamos a ver la diferencia entre la lógica y la gramática. Pues bueno, el fin y el propósito, por ejemplo, de la lógica es la corrección, el proceso por el cual se da origen a las palabras. Por ejemplo, el orden y el significado y la fundamentación y esas cosas. Y en la gramática, la morfología, la fonología y la sintaxis de la palabra. El ámbito ideal, pensamiento, y en la gramática también de pensamiento. Las aplicaciones. La lógica lo aplica en las partes científicas o en la vida cotidiana, y la gramática en la ciencia que estudia la vida cotidiana. La importancia de la lógica en la investigación científica. La lógica es una ciencia objetiva que estudia el pensamiento y los hechos para ser asertivos. Por esto es muy importante ese estudio, pero sobre todo su aplicación en la vida diaria. En la actualidad, el estrés nos invade, ya sea en niños como adultos. Las preocupaciones y el ajetreo diario puede afectar a cualquiera. Por esto mismo, el tomar decisiones correctas nos es más difícil. La lógica nos ofrece una solución y a veces mil más para la resolución de estos problemas, por lo que es vital para un orden social y hasta personal. Para mí la lógica es la base de todo. Es vital para cada uno de nosotros, ya que sin ella no podríamos estudiar ninguna de las ciencias. Sin lógica simplemente no habría nada. Para mí la lógica es muy necesaria en la vida diaria, porque, para la lógica tienes que dar fundamentos, y pues para hablar también tienes que tener fundamentos, porque si no los tienes, pues de dónde vas a decir todo lo que dices, si no es verdad, ¿para qué lo dices? Y pues bueno, para mí la lógica es como algo súper fundamental, porque pues, tiene como muchas bases y muchas reglas, y sin esas reglas pues como que no podría ser nada como bien establecido, porque las cosas que están bien y son establecidas, y un mundo bien y un mundo correcto y un mundo que tiene la verdad, pues siempre se va a tener que basar en algo, como por ejemplo las reglas y esas cosas. Y por ejemplo algo que me llama mucho la atención de la lógica es las reglas fundamentales para esta y cosas así, porque pues son cosas muy importantes para nuestra vida. Bueno, Michi, le queremos pedir una disculpa porque sabemos que nos lo pidió con imágenes y voz, pero de verdad, por más que estuvimos como 3 horas buscando cómo ponerle la voz, y de verdad, solo así no podíamos, entonces tuvimos que tomar una alternativa, y pues encontramos esta de grabar estos videos, y con la información que nos dieron nuestros compañeros Aldo Chávez Palomino y Diego Cuevas, ¿cómo se llama? Apanco. Y bueno, pues además siento que pues lo hicimos como de una forma más dinámica y diferente, y espero que le guste mucho. Esperemos que todos los temas que explicamos cada una de nosotras puedan comprenderse, y pues si van a estar en la red, que les sirva a alguien para el estudio de la lógica. Y que no sea solo como información por información, no, que de verdad quede claro. Lleguen.